Hola, mi nombre es Julio Bonilla, tengo 41 años, soy profesor de Historia y Geografía y escritor. Soy de la localidad de Tongoy y es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de mi trabajo en materia literaria. Me puedo calificar como un hijo de lo que son las bibliotecas públicas. Yo soy de Tongoy y nosotros tenemos la suerte de contar con una gran biblioteca. Entonces, mi primer acercamiento a la narrativa propiamente tal tiene que ver con esta biblioteca, ¿cierto? La Biblioteca Pública David León Tapia. Los primeros autores a los cuales conocí son franceses, particularmente Albert Camus, Jean-Paul Sartre, y también autores chilenos como Gonzalo Contreras, Fuguet, José Donoso, todo lo que corresponde a la nueva narrativa chilena que se levanta a partir de 1990, ¿cierto? Y que tiene como eje la descripción muchas veces de lo ocurrido durante la dictadura militar. Yo siento que tenía la necesidad de expresar y de contar historias, que es fundamentalmente a lo que me dedico cuando escribo. Entonces, dentro de esa historia, de esas vivencias, hubo una en particular que me llamó mucho la atención y que tenía que ver con un asesinato que se perpetró durante la dictadura militar. Entonces, a partir de ahí fui construyendo una historia que es mi primer trabajo, que se llama Subversivo Imaginario, con claras influencias de autores que consumo habitualmente el día de hoy, como Rodolfo Walsh, Roberto Bolaño, Raymond Carver, que hoy leo mucho. Entonces tenía la necesidad de contar mi historia. Creo que tenía las herramientas necesarias como para poder hacerlo, y fue cuando me decidí a contar las vivencias y lo ocurrido con estos subversivos imaginarios, que es mi primer trabajo. Mi influencias están primeramente relacionadas con Roberto Bolaño. Yo soy un lector de Bolaño fiel. Tengo en mi biblioteca prácticamente todos sus libros, todos sus trabajos, desde la poesía, los cuentos, la novela, en fin. Borges también para mí es un autor fundamental. Yo considero que nosotros en Latinoamérica tenemos la suerte de contar con un escritor de ese calibre, ¿cierto? Me gusta mucho también Franz Kafka. Para mí un narrador total. Creo que en el mundo literario, en la novela, en la narrativa propiamente tal, hay un antes y un después, ¿cierto? A partir de la aparición de Kafka. Y actualmente, por un tema más profesional, ¿cierto? He estado leyendo mucho a Truman Capote. Lo considero también un autor que entrega una serie de condimentos dentro del relato que me parece muy, muy interesante. Raymond Carver me parece también un autor clave. Recomiendo mucho leer su libro de poesía, Todos Nosotros. Me parece que es un trabajo maravilloso. Y otros autores que también consumo y que he ido descubriendo en el último tiempo, como Federico Falco, que es argentino, y también Martín Cojan, que tienen trabajos muy interesantes y que recomiendo a todo público, ¿cierto? O aquel que tenga la oportunidad de leerlo, que lo pueda hacer. Yo creo que parto de la premisa de que leer es un placer. Escribir es un ejercicio de masoquismo, decía Bolaño. Yo creo que leer es un placer, y creo que las bibliotecas públicas en los territorios cumplen un rol esencial, porque van generando, ¿cierto? Van transformando la vida de muchas personas, tal vez imperceptiblemente. Yo recuerdo una frase del escritor mexicano Juan Villoro a propósito de lo que significa un libro en cualquier estado en que nos encontremos. Un libro ilumina, y las bibliotecas públicas son esos canalizadores de aquella iluminación, de aquella apertura mental, ¿cierto? Entonces considero que cumplen un papel fundamental, importantísimo, y creo que hay que seguir alentando, ¿cierto?, su implementación y puesta en marcha en lugares donde no existe. Entonces, a mí me parece que hablar de bibliotecas públicas es hablar también de una política pública, valga la redundancia, ¿cierto?, que está muy bien instalada y que va generando también otros elementos u otras disciplinas, o va mostrando otras disciplinas, ¿cierto? Desde dentro de esas se enmarca lo que es el teatro, lo que es, en fin, el patrimonio. Me parece muy, muy interesante que eso se construya de aquella manera. He escrito 4 trabajos. Me atrevería a decir que el primero es una crónica sobre un asesinato, ¿cierto?, de un matrimonio argentino-mexicano ocurrido en el Valle de Elqui en diciembre de 1973. Yo ahí cuento la historia de una de las personas que prestó ayuda a este matrimonio, ¿cierto? Y también cuento la historia del matrimonio. Mi segundo trabajo tiene por título Los últimos anocheceres sobre la Tierra,
y habla fundamentalmente de la muerte de mi hermano, que en el año 2008 tomó la decisión de suicidarse. Entonces lo que yo hago es un recorrido y es contar esa historia, pero desde una óptica externa, por llamarlo de alguna manera. La historia de un tipo que se instala en Tongoy, ¿cierto? Y empieza a contar lo que va ocurriendo. Él establece una amistad con mi hermano, ¿cierto? Y va contando todo el proceso hasta que mi hermano toma tal decisión. La tercera y cuarta novela van de la mano. No se puede leer la tercera, no se puede leer la cuarta, ¿cierto? Hay que leer las dos juntas porque hablan básicamente la historia de un muchacho que tiene 20 años y que atraviesa las fronteras de su pueblo, un pueblo perdido en el norte chico de este país, y se instala en el Santiago de la Unidad Popular, ¿cierto? Y va siendo atrapado por un sueño, y en esa suerte de absorción que él sufre, él va transformando su visión del mundo. El tercero tiene por título La música de la sangre, y el cuarto es la poesía de los muertos. Y en la actualidad estoy haciendo una novela un poco que intenta recorrer parte de los últimos 50 años de la historia de Chile, con condimentos actuales como la migración, que me parece un tema fascinante, y también lo que es el tema latinoamericano que intento plasmar en esta novela que estoy armando, que es una novela extensa. Yo estoy trabajando mucho, pensándola bien, ¿cierto? Y también ahí leyendo mucho para tener más o menos una claridad y englobar una serie de aspectos dentro de este trabajo. Me interesa no solamente contar la historia, sino que también abarcar otros géneros que pueden ir dentro de este juego que yo propongo en lo que estoy preparando en este momento. Yo creo que básicamente lo fundamental es lanzarse, no tener miedo, lanzarse a los caminos, como dijo el Quijote, ¿cierto? Y afrontar y probar y jugar. Creo que hoy las plataformas digitales cumplen un rol esencial, ¿cierto? Y mostrar el trabajo a partir de eso. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a leer, ¿cierto? A consumir esa literatura. Entonces hay que hacerlo, hay que lanzarse, hay que atreverse. Fundamentalmente hay que tener osadía. Entonces, escribir, no tener miedo y escribir. Les voy a leer un extracto de mi último trabajo, titulado La poesía de los muertos, ¿cierto? Esta historia de este muchacho, ¿cierto? Que es atrapado por el sueño de la Unidad Popular y que también, ¿cierto? Tiene que enfrentar lo que son los rigores de la dictadura militar. Entonces, yo construí a un personaje que es Z, ¿cierto? Z es un militante también de la causa, por llamarlo de alguna manera, y los días posteriores al golpe a Z le ocurren una serie de acontecimientos y me gustaría compartirlos con ustedes. El día en que los militares se hicieron con el poder despertó de madrugada, alertado por un rudimentario sistema de vigilancia. Lo primero que hizo fue encender la radio y en ese instante se dio cuenta de que todo estaba perdido, pero cayó. Pensó que sus palabras podían alterar la moral de los compañeros, quienes nunca creyeron que el golpe vendría. Z, sin embargo, comprendió en el acto que la luz muerta de los retratos, tarde o temprano, comenzaría a cubrir la noche. Como pudo, a primera hora reunió un puñado de militantes de su partido, a quienes arengó con furia, mientras en su interior se sentía perdidamente ensimismado, tal vez envejeciendo entre las hojas mortales de la esperanza, sin ánimo ni aura, sin un destino claro, muriendo entre las fauces de aquellos minutos sin tregua. Intuyó que todo acto heroico estaba de más y que lo único que podía hacer, si es que algo se podía hacer, era preparar una retirada que a lo menos le permitiera resistir un par de noches y luego esperar las indicaciones que estaba seguro demorarían en llegar. Como pudo, atravesó la ciudad, que en esos días tenía militares en cada esquina. Llegó al terminal de buses y ahí, no sin miedo, abordó un bus que lo llevó a Santiago. En el trayecto tuvo la impresión de que era solo un cuerpo que avanzaba, sin una mano abierta, sin un brazo, sin una roca en que apoyar la angustia, y que la noche, que se dejaba sentir en todo el orden de las cosas, alargaba sus zarpazos hasta dejarlo en la orfandad absoluta. Sin parar de temblar, como un cuchillo a punto de salir del cordero, imaginaba que los militares vendrían en su búsqueda, y sin saber por qué, se veía caminando entre una nube de rostros abrazados, solo por la tibieza que suele regocijar a los cuerpos, y que no era otra cosa que la tristeza total.